Saludos amigos de Geopolítica Actual. Volvemos a hacer un apuntes geopolíticos. La cantidad de información no para de subir. Los eventos se amontonan y los análisis profundos brillan por su ausencia. Tenemos un déficit claro de análisis que permita entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cómo está pasando e incluso dónde está pasando. Por ejemplo, no se está prestando suficiente atención a la importancia mayúscula de lo que ocurre en Israel, ya sea a nivel de ese monstruoso genocidio en Gaza o ya sea a nivel de la élite contratradicional que está implementando su plan mesiánico, su locura total. Y en ese sentido tenemos algunas marcas o signos claros acerca de qué es lo que pasa, cómo pasa y de cuáles son los personajes implicados dentro del juego complejo de idas, venidas, propaganda, contrapropaganda, inteligencia, contrainteligencia, insurgencia, contrainsurgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente es todo muy confuso, muchos rumores de guerra, como decía el Evangelio. Pensemos por un momento en Elon Musk, que no para de hacer declamaciones acerca de la trascendencia macrocósmica. La salvación parece estar en el gran espacio exterior, en los astros, en la conquista de las galaxias, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos a los terráqueos, los agentes de la contratradición terráqueos, digamos, los élite, los líderes, como Netanyahu, al que Jalife, por ejemplo, califica ya directamente de líder házaro, con las implicaciones que tiene toda esa cuestión de los házaros, etcétera, etcétera. Sea como sea, es cierto que Netanyahu es un judío polaco, pero que poco o nada tiene que ver con la auténtica tradición judía. Pero con lo que sí tiene que ver y mucho es con el sionismo del imperio. Y ahí la pieza de conexión está entre personajes de cómic, como por ejemplo Elon Musk, el dicho Netanyahu y Donald Trump. Tengamos en cuenta que ahora la cuestión está en torno a la supuesta reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Cada vez se habla más y más y más. Pero ¿qué puede haber detrás de todo esto? Empecemos por analizar un poco la figura de Donald Trump. Donald Trump llegó al poder y se le calificó con un término específico, outsider. Se insistió en que era un outsider, que no tenía nada que ver con lo que normalmente era el establishment estadounidense, el establishment imperial. Por ejemplo, Thierry Meyssan en la red Voltaire hablaba de cómo es un jacksoniano, es decir, un seguidor del que fuera presidente en el siglo XIX, Andrew Jackson. Y nosotros no negamos esto, pero lo que no nos cuadra en absoluto, es cómo y por qué un supuesto outsider es un furioso extremista sionista. Y no exageramos. ¿Quién fue el que llevó la embajada estadounidense a Jerusalén? ¿Quién se presentó como orgulloso suegro de su yerno judío y se fue allí con kippa y todo al Muro de las Lamentaciones, etcétera, etcétera? ¿Quién favoreció el plan del que hablamos tanto en este canal, el plan de asedio de la isla del mundo, el plan de asalto a China para obligarla a aceptar unos nuevos tratados desiguales? ¿Quién fue el personaje que, a pesar de toda la palabrería, tampoco ha hecho nada o ha hecho muy poco para hallar una distensión con Rusia? Todo esto fue lo que hizo Donald Trump, aparte del show interno, de esa polarización interna en Estados Unidos, conducente a una guerra civil anunciada ya de antemano, y de hecho ahora mismo se está estrenando una película que se titula así, Guerra Civil. Así son los estadounidenses, todo es espectáculo para ellos, todo sin excepción, y la guerra civil, la preanunciada guerra civil, es también un espectáculo más. Entonces, Donald Trump, ¿quién es? ¿Y qué significaría que volviese a acceder al poder? Eso es lo que habría que preguntarse. Por lo demás, es muy inquietante lo que está pasando en América. Estos nuevos movimientos del asalto de la embajada, por ejemplo, en Ecuador, la embajada mexicana en Ecuador, o los eventos que ya se habían dado antes en el propio Ecuador,
los movimientos extraños en torno a Argentina, etcétera, etcétera. No podemos ni soñar decirlo aquí todo. Hay muchas cosas extrañas. Ciertamente el imperio, y particularmente Donald Trump, con su postura jacksoniana, miraría y con mucho interés, es decir, con mucha codicia, al patio trasero, es decir, al resto de América, para continuar con la extracción. El sistema extractivo continuaría eventualmente en América. Y no olvidemos que, bueno, Donald Trump ha siempre abogado por el regreso de la industria a Estados Unidos, volver a hacer América grande de nuevo, América. Pero claro, se refieren solo a ellos, no se refieren a toda América. Entonces, ojo con este personaje, ojo con su hipotético regreso al poder, que la verdad es todavía una hipótesis, puesto que lo normal es que ni siquiera llegasen a realizarse las elecciones en Estados Unidos. La verdad, tal y como están las cosas, lo que más interesaría al imperio sería que la guerra se desatase, por supuesto no en su territorio, pero sí una guerra que puedan llamar mundial, y que, digamos, que Estados Unidos se encontrase en esa situación que tanto gusta a los estadounidenses, en la cual, como ellos mismos dicen, no se cambia el caballo en mitad de la carrera. Es decir, los estadounidenses, a pesar de que no les guste Biden, volverían a votar por él debido a que estarían involucrados, no directamente por supuesto, pero sí involucrados en una guerra mundial, en una situación muy difícil, muy extrema. Y en ese sentido Biden, o quien esté detrás de él, fue muy listo, pues se adelantó y en el discurso del Estado de la Nación dijo que la situación era análoga a 1941, principios de 1941, cuando Roosevelt, su homólogo, hizo un discurso muy extraño, también en un debate del Estado de la Nación, en el Congreso, vaya, y hizo, insistimos, referencias oscuras y extrañas acerca de un futuro peligroso para la democracia. Como bien saben, en diciembre del 41 ocurrió Pearl Harbor. Estados Unidos ya por fin entró en la guerra, cuando esta en realidad ya estaba decidida, puesto que ya había fracasado el ejército alemán en la toma de Stalingrado, y ya el proyecto alemán era inviable, pues dependía por completo de esa locura de la destrucción de la Unión Soviética. Entonces, que Biden recurriera a esto es muy significativo. Pero es que hay más cosas. Hoy mismo Larry Johnson llamó la atención sobre una cosa curiosa, y es que la muerte de esos 7 colaboradores de una ONG en Gaza hace unos días, resulta que estaba vinculada, 3 de ellos, de hecho, 3 de las víctimas, habían sido miembros de las Fuerzas Especiales Británicas. Es decir, eran 3 veteranos de las Fuerzas Especiales Británicas. No es la primera vez que ocurre un evento de estas características. Es decir, tenemos que los sionistas parecen estar enfrentados entre ellos, o al menos tratando de llevar el agua hacia su regato. Parece ser que Netanyahu tiene más poder del que pudiera parecer y está consiguiendo quitarse de en medio a hipotéticos competidores imperiales dentro del esquema del imperio para poder llevar a cabo la línea más dura de todas, la línea mesiánica, de una guerra mesiánica, de destrucción total, de aniquilación y de implantación de un nuevo modelo. Un nuevo modelo que ya dijimos aquí, ya dimos aquí las notas dominantes del aspecto geoestratégico de esta cuestión, y que consistiría, lo dicho, la implantación en China de unos nuevos tratados desiguales, el sometimiento de Rusia, el control de todas las rutas comerciales que pasarían a través del propio Israel, el control del estrecho de Gibraltar mediante un Marruecos que pasaría a tener una posición geoestratégica, o mejor dicho, geopolítica de hecho, de enorme importancia, puesto que por un lado gestionaría el estrecho de Gibraltar, ese es claramente el plan, y por otro lado también sería la puerta de entrada al Sahel, un Sahel que pasaría también a estar bajo control imperial. Eso sería, digamos, que la línea maestra de lo que intentan Netanyahu y los sionistas de la línea dura que no sabemos hasta qué punto es la línea de la administración Biden, suponemos que sí, o quizá sea incluso más dura la de la hipotética administración Trump, que hipotéticamente volvería al poder ahora. En fin, muchas cosas para tener en cuenta, hace falta mucho análisis y
Además, debe ser un análisis profundo, debe ser un análisis que no tenga miedo de tratar cuestiones más profundas, más esenciales, vinculadas a las cuestiones tradicionales o contratradicionales, como es el caso. Solo añadir que los rusos siguen avanzando. Sus capacidades bélicas son enormes y ahora en Estados Unidos dicen que son debidas a Corea del Norte. Por lo visto es Corea del Norte la que está haciendo que Rusia esté avanzando en Ucrania. Zelensky, por su parte, ya lo han escuchado, suponemos que ya lo han escuchado, empieza a coquetear con la posibilidad de que sí que entren fuerzas regulares de la OTAN en Ucrania. Ya ha hecho los primeros titubeos, ya empezamos con ese baile de 2 pasitos adelante, 1 atrás. Hasta ahora habían dicho que no, que las tropas serían las suyas, pero ahora parece que ya ha cambiado todo. Mención especial merece las declaraciones de Medvedev. Medvedev ha dicho cosas realmente fuertes, pero como siempre, se mirará para otro lado, no se prestará atención, se dirá que Medvedev no importa, que es un bocazas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que sí que tiene un puesto muy relevante en Rusia y no sería de extrañar que volviese a ser presidente de Rusia. Visto esto así, ha llegado al punto de considerar a esos vasallos del imperio, como por ejemplo Macron, como patrocinadores del terrorismo. Es algo extremadamente grave. Además, ha afirmado sin titubeos que no habría inmunidad para ellos. Amigos, esto es una guerra entre las élites, es una guerra a muerte, nunca mejor dicho. Veremos si el imperio consigue también seducir a los estados díscolos para de alguna manera llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de arreglo. La verdad es que parece bastante improbable según avanza esta confrontación, esta tensión, pero ya veremos qué pasa. Nunca se puede rechazar esa vena tan típicamente anglosajona, esa pérfida Albión jugando al juego de la serpiente, hipnotizando al adversario y haciéndole comulgar con auténticas ruedas de molino. Lo dicho, la situación es muy grave. Hay que permanecer muy atentos a los eventos a partir de ahora. Recordemos que los israelíes siguen esperando la respuesta iraní. Veremos qué ocurre en ese frente. Pero no insistiremos más para no hacer esto demasiado largo. Amigos, hacer este tipo de análisis es bastante difícil. Uno tiene que estar constantemente luchando contra la sugestión, refutando ideas aquí, allá, etcétera, etcétera. Así que plantéense ayudarnos, plantéense colaborar con nosotros, ya sea haciéndose miembros de Geopolítica Actual o ya sea enviándonos información o lo que sea que ustedes estimen oportunos. Utilicen los comentarios para ello, contáctenos directamente o a través de Telegram y traten de ayudar en esta necesaria labor que siempre estamos repitiendo de conformar una auténtica civilización. Algo basado en una información fidedigna que establezca unos principios claros sin posibilidad de trampas, sin posibilidad de que el imperio, una vez más, meta su zarpa y lo desvirtúe todo. Como decimos siempre, gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo.